Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones, especialmente la bendición de poder estar aquí esta noche para estudiar tu palabra, para crecer en la fe por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio y también por la bendición de poder estar aquí de muchos países, pero en un solo lugar para poder estudiar tu palabra. Gracias por esta oportunidad y danos la iluminación del Espíritu Santo para el crecimiento de fe y capacitación para compartir el Evangelio con otros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, bienvenidos todos a la lección 4. Es un gusto y privilegio estar aquí con ustedes otra vez en la clase. Vamos a estar empezando la segunda parte del curso, pero antes, como siempre, vamos a tomar un momento para saludar a las personas con quienes vamos a estar estudiando la palabra de Dios esta noche. Vamos a empezar con Javier, porque no lo saludé antes. Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pastor Andrew? Buenas noches a todos mis hermanos en distintos puntos de Latinoamérica y pues saludos desde Cancún, México. Siempre un gusto estar aquí. Gracias, igualmente. De Cancún vamos a Costa Rica. Hugo, buenas noches. Sí, muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es una bendición para mí y un privilegio saber que el Señor me tiene aquí aprendiendo de su palabra, y a todos les insto que sigamos adelante. Ahí sudado, pero aquí está. Ok, muy bien, muy bien. Y de ahí a Puerto Rico, Larry, buenas noches. Muy buenas noches. Gusto estar aquí con ustedes, el privilegio de estudiar con todos ustedes. Les deseo muchas bendiciones. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí también con Kevin. Kevin, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos desde Guayama, Puerto Rico. Es un gusto estar aquí para aprender sobre la palabra del Señor. Muy bien. Seguimos con Andrés. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí compartir un día más de clases con ustedes. Que Dios nos bendiga a todos con el conocimiento de su palabra y también capacitándonos para compartirla con otros. Así es. Muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar con un captar y les voy a mostrar, bueno, vamos a ver si funciona o no, porque es un corto video y después les voy a preguntar qué tiene que ver este video corto con el tema de esta clase. Entonces, vamos a ver el video y pensando en qué tiene que ver este video con la clase, con el tema. Creo que va a ser obvio, pero les voy a mostrar el video. Pero antes, vamos a saludar a Kevin Martínez en Puerto Rico. Kevin, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, saludos. Muy bien, gusto estar aquí otra vez con usted. También está con nosotros Segundo en Perú, pero todavía no tiene audio. Entonces les voy a poner el video ahora a ver si funciona. Ok, ese video ahí tiene. Ok, bien. Entonces, mientras que hablamos, voy a ponerlo otra vez, pero ¿qué tiene que ver este video con el tema de la clase? Está multiplicando la célula y es como multiplicando discípulos. Así es. Bien, muchísimas gracias, Kevin. Entonces es algo que tenemos bueno, también Andrés, ¿otro comentario? Sí, siguiendo en el comentario, ¿no? de la reproducción de las células o la multiplicación, lo que está vivo tiende a expandirse.
Solo la muerte no se expande, pero si hay vida, hay expansión, ¿no? Hay movimiento, hay crecimiento. Muy bien, entonces, y muy buena ese ejemplo porque hemos hablado de la nueva vida que tenemos en el Espíritu Santo, hablamos de la conversión y la vida espiritual que nos da el Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto que los que tienen fe ya tienen vida espiritual y el ser vivo, en el ser vivo hay crecimiento, expansión, hay en este caso de la célula, vamos a ver multiplicación. Entonces, parte de nuestra clase de hoy va a hablar, en esta clase vamos a hablar, bueno, déjame. Entonces, ¿cómo voy? Ahora sí. Vamos a hablar de este tema. Entonces, vamos a hablar de la expansión, de la multiplicación. Y también en el ejemplo de las células, una célula, todas las células no vienen, bueno, en un sentido todos vienen de la misma célula, pero la multiplicación sigue creciendo. Entonces no es que todos vienen directamente de la misma célula, pero después de dividirse, las dos células ya se dividen de nuevo, ¿verdad? Para producir más y más. Entonces no hay un solo mensajero en un solo lugar, pero se pueden multiplicar los mensajeros también. Antes de seguir adelante, vamos a dar la bienvenida a Segundo. Segundo, buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches. No sé si me están escuchando. Buenas noches a todos. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias también, Pastor. Entonces, vamos a ver si eso funciona o no, porque en el video y las lecturas que puse en el grupo, habla de la historia de Bernabé y Pablo, que viene de Hechos, y también vemos partes en las cartas de Pablo también. Entonces, aunque no es una historia que viene de un solo o dos solo capítulos, es una historia que vemos tras unos capítulos de Hechos. ¿Cuál es el punto principal de la historia de la amistad de Bernabé y Pablo? ¿O cuáles son los puntos principales que vemos? ¿Cuáles son los temas? Sí, Andrés. Bien, la primera es la fe compartida, el envío común de la iglesia y la cooperación en la palabra. Se complementaban en sus funciones de predicar la palabra. Sí, gracias Andrés. Entonces, vemos, y especialmente a mí me encanta esta palabra. Andrés siempre tiene el vocabulario que yo no tengo. Se complementaban, ¿verdad? Entonces vemos los dones que tenía Bernabé. ¿Ustedes recuerdan el significado del nombre de Bernabé? O de hecho su apodo que tenía, que es Bernabé. Hijo de consolación. Hijo de consolación. Y de hecho su nombre es José, ¿verdad? Lo vemos ahí en Hechos 4. Y vemos que fue una persona consolador también en su actitud. La primera vez, después de su conversión, que fue Pablo a Jerusalén, ¿qué pasó? Nadie quería invitar a Pablo a su casa. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy peligroso, ¿verdad? Enemigo de la iglesia. Pero ¿quién es él que con un corazón que quería ayudar a Pablo, que él había visto como creyente y ahora hermano en la fe? Fue fue Bernabé que buscó a Pablo para presentarlo al grupo allí. Fue Bernabé que unos como 10 años después, que fue a Tarso para buscar a Pablo, para traerlo a Antioquía, para participar en el ministerio por primera vez a los gentiles, porque a lo mejor Bernabé sabía del llamamiento especial que Pablo había recibido directamente del Señor Jesucristo. Vemos la actitud de Bernabé
llevando a Pablo, él que antes no tenía la confianza de la iglesia en Jerusalén, desde Antioquía, para mostrar la confianza que él tenía en Pablo, llevando la ofrenda especial a los creyentes en Jerusalén desde Antioquía, mostrando confianza. Entonces, tras Hechos y las cartas vemos los dones que tenía Pablo. Fue alguien que quería llegar hasta los confines del mundo con el Evangelio. Fue de un lugar a otro muy persistente con el don de poder hablar. Vemos ¿dónde fue? Cuando en Listra, cuando estaban ahí, cuando ellos reconocieron a Pablo, en Listra, cuando a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ellos vieron a Bernabé como el líder, pero a Pablo como el que hablaba más. Entonces vemos que se complementaban sus dones, ¿verdad? ¿Cuáles otros temas vieron en la historia de Bernabé y Pablo? Cuando Pablo le dijo al que era cojo, que está inválido, que se levantara y que andara. Sí, entonces veo en esta parte entonces Y ahí fue que, sí, Kevin. que le dijeron que era, ahí, en esa parte fue que le dijeron que eran enviados, dioses enviados, o sea, acá que era el dios de Júpiter y el otro. Sí, creo que entonces, está pensando en el cojo en Jerusalén. Creo que fue Pedro, ¿verdad? Pero el tema es igual, que fue Pablo el que fue el más, que tenía tal vez los dones más impresionantes al ser humano, el que hablaba, que Dios usó para llegar hasta los confines de la tierra, y Bernabé con tal vez dones más de ser amigo íntimo, de ayudar a otra persona, de ser consolador a un hermano en la fe. Bien, muy bien. Javier también creo que iba a comentar usted, ¿verdad? Sí, gracias. Se me hizo muy interesante en el capítulo 11, donde precisamente en la iglesia de Antioquía nos habla de que los creyentes judíos, obviamente, no compartían el mensaje con griegos o con otras personas. Sin embargo, en el versículo 20, ¿verdad? Dice que había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, que el poder de Dios, o sea, que Dios los acompañaba, y ellos empezaron a llevar este evangelio a otras personas. Después ya precisamente Bernabé y Pablo se anexan a la iglesia de Antioquía, están ahí durante un año, y es donde yo creo que es casi el principio precisamente donde el evangelio inicia hacia los, digamos, hacia no los judíos, sino a nosotros digamos, los que no somos judíos, ¿no? Gentiles. Sí, entonces me hace muy interesante esa parte, o sea, tal vez ahí es donde inicia precisamente el ministerio de Pablo en cuanto a eso, ¿no? ¿Sí? Y que después se autonombra ya apóstol, ¿verdad? Pero de los gentiles, ¿verdad? Sí. No nada más de judíos. Sí. Creo que esa es una parte importante, digamos, dentro de la historia, porque creo que es el inicio precisamente del ministerio, del apostolado de Pablo. Sí, exacto, porque había sido llamado como apóstol a los gentiles. Entonces, pero ¿cómo se empezó este ministerio? Fue el mismo Bernabé que fue a Tarso, que no es tan cerca de Antioquía. Entonces, exactamente, para buscarlo, ¿verdad? Por Bernabé otra vez. Entonces vemos el papel importante de
Bernabé, no tan espectacular tal vez como el papel de Pablo, pero muy importante, y Dios usó él con sus dones para hacer lo que quería hacer y con Pablo. Muy bien. ¿Otros comentarios? Y otros puntos pequeños. Entonces, mencionó Javier Chipre. Entonces, vemos el liderazgo al principio de Bernabé, que Bernabé fue de Chipre, ¿verdad? Judío, con nombre muy hebreo, pero de Chipre. Entonces, en el primer viaje misionero, ¿a dónde fueron al principio? A Chipre, ¿verdad? Entonces, bajo el liderazgo del mismo Bernabé. Pero de Chipre, entonces estamos ahora en capítulo 13, de Chipre, entonces dice que utiliza el término Bernabé y Saulo fueron a Chipre. Ahora en versículo 13 de capítulo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, de Chipre, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia. Entonces ya fueron a otro lugar y habla del grupo como Pablo y Bernabé. Entonces ya vemos en la historia que está tomando ya más liderazgo Pablo por el llamamiento que él tenía directo de Jesucristo, por los dones que tenía él, pero fue la voluntad de Dios que él que estaba discipulando Bernabé iba a tomar un lugar casi como secundario, dejando el más liderazgo a Pablo. Pero vemos que como Dios utilizó esta amistad, la conexión entre Bernabé y Pablo para el bien de su reino, ¿verdad? Ok, ¿algo más? Cabe destacar que en esa historia, cuando Bernabé y Saulo estaban enseñando en Antioquía, pues fue ahí cuando se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Sí, entonces, sí, y es un... sí, gracias, Kevin. Es un término. Estamos ahora estoy buscando el lugar. Hechos 11, estamos en versículo 26, en que habla de eso, y también vemos que Antioquía fue como el lugar, una iglesia que por primera vez llevaron la palabra a los gentiles. Fue el lugar por primera vez que llamaban a ellos cristianos, los creyentes centrados en Cristo, y de allí también fue el centro de la iglesia que por primera vez envió a misioneros a otro lugar con la intención de llevar el evangelio a otras personas. Bien, muy bien. Entonces, es otro ejemplo de qué tipo de lugar fue Antioquía, de donde venían Pablo y Bernabé en su primer viaje. Muy bien. ¿Otros comentarios sobre los temas que vemos tras esta historia? Andrew, se me hace también de resaltar lo que tú mencionabas precisamente cuando llegaron a Iconio, ¿no? Es decir, ahí llegan Bernabé y Pablo, o Saulo, ¿verdad? Y Pablo empieza a hablarle a la gente que ahí estaba en el templo, en la sinagoga, y habla con poder. Es decir, ya entonces se manifestaba, o sea, la relación que guardó con Bernabé desde que Bernabé lo llama, desde que lo rescata, desde que ve, lo atiende, lo enseña, convive con él. Obviamente, Dios, como dices, usa a personas, ¿verdad?, con diferentes fines y propósitos, ¿sí? Y a Bernabé, yo creo que, si podemos decir, pues fue el maestro del apóstol Pablo, ¿verdad? Y posteriormente Pablo le enseña a Timoteo, ¿verdad? Y él nos deja esa gran enseñanza en la segunda carta a Timoteo 2:2, ¿verdad? Donde debemos de seguir enseñando.
Y nosotros debemos de tomar esa buena enseñanza de la palabra de Dios y seguirla, llevar esos discípulos, ir haciendo discípulos, nuevos discípulos, pero también con ese amor, como lo hizo Bernabé con Pablo, también con esa paciencia y lleno siempre del Espíritu Santo. Creo que eso es algo muy, muy importante que todo creyente debe hacer. Para cumplir la gran comisión, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo y no nosotros el que haga la obra en esas personas y en las nuestras. Sí, y en este tema pensamos en la estrategia de Pablo cuando llegó en Corinto, ¿verdad? En 1 de Corinto 1 habla de su mensaje, especialmente en 1 de Corintios 2, cuando habla de, en versículo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y anteriormente había dicho, versículo 23 del capítulo anterior, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces vemos la estrategia de Pablo, ¿verdad? Entonces, en Corinto no estaba ahí con Bernabé, pero fue la estrategia que también vemos en el primer viaje misionero, que fue el mensaje de Cristo crucificado fue el centro, ¿verdad? Para que la fe estuviera fundada no en la sabiduría de los humanos, sino en el poder de Dios, por el mensaje o por la locura, entre comillas, de la predicación. Muy bien. ¿Algo más? ¿Otro comentario? Ok, entonces, ahora aplicando la historia que vemos en Bernabé y Pablo a nosotros, ¿qué nos enseña esta historia en cuanto al discipular a otros? Pensando en Bernabé y Pablo. En que podemos nosotros ir pasando de un a otro o a una nuestro conocimiento lo hemos aprendido a ver en el castillo, a ver de usted. Pasarlo, podemos aprender de palabras, darle razón con la Biblia y siempre estar con la palabra en todo momento, con la Biblia. No haber temas para los del mundo que no vayan de acuerdo a la palabra. Muy bien, entonces tuve un poco de problema con la conexión, pero creo que usted estaba hablando, Hugo, bueno, podemos ser un Bernabé para otra persona, ¿verdad? Podemos ser el que busca a otra persona, puede ser alguien nuevo, alguien que recientemente ha venido a la fe en Cristo Jesús, y podemos ser la persona que es amigo de esa persona, que tal vez ve los dones que tiene y anima a esa persona a usar, que busca a la persona para contestar preguntas, para servir al lado de nosotros también y para seguir el proceso del evangelismo con más instrucción. También creo que Andrés también iba a comentar. Sí, el hecho de la centralidad de que el mensaje es Cristo, ¿no? Y no la competencia entre los discípulos, los siervos de Dios, ya que aunque Bernabé fue en cierta manera el maestro de Pablo, Pablo llegó a tener más destaque. Si su modo de pensar hubiera sido mundano o guiado por lo que nos mueve normalmente a los seres humanos, Bernabé se hubiera sentido desplazado. En cambio, una de los frutos del amor de Cristo que nos impulsa a compartir el Evangelio es
regocijarnos en que otro que haya aprendido la palabra pueda multiplicarla inclusive más que nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces el hecho de que uno está discipulando a otra persona, está ayudando con su instrucción, es su amigo en Cristo, no significa que siempre va a ser, como en perspectiva mundial, la persona más importante, la persona más grande. No es así, ¿verdad? Entre creyentes no debe ser así. Muy bien, gracias. Y usted lo dijo mucho mejor que yo, pero muchísimas gracias, Andrés. Otros puntos. Bueno, también la otra pregunta ahí también es del mismo asunto, ¿verdad? ¿Cuáles puntos importantes queremos recordar en cuanto al propósito de ser testigos y al hacer discípulos? Entonces, es el mismo tema, pero otros puntos importantes que queremos recordar. Ya mencionamos que no es una jerarquía en sí, que es importante, como Javier mencionó antes, que podemos usar los dones de otras personas, que trabajamos juntos así. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos? Dando ahí punto, hermano, no sé si me escuchan. Sí, Hugo. Sí, yo hay un punto de que para comenzar, nosotros como cuando aquellos discípulos preguntaron al Señor de que quería que estuviera uno a la derecha y el otro a la izquierda a la par de él, y el Señor les explicó que allá es diferente, ninguno da con un grado de jefe y coronel, no, que allá todos somos iguales. Y aquí en Bernal nosotros vemos que Saulo traspasa a él en muchas cosas y con la verdad de bebé, y totalmente es un mensaje para nosotros que debemos humildes en ese centro y en todo que podemos. Y gracias, Hugo. Y creo que mencionó una palabra muy importante, y es que es humildad. Y es un ejemplo que vemos en Bernabé, ¿verdad? El hijo de consolación no tenía esa actitud de querer como tomar el lugar más importante, porque él fue como padre en la fe a Pablo, reconociendo la importancia de evangelizar y los dones que tenía Pablo. En la segunda parte del primer viaje misionero de los dos, vemos esta actitud de humildad en en salir de Chipre, ir a otro lugar, en dejar a Pablo a hablar, aunque él tenía menos experiencia en la fe. En otra historia que vamos a estudiar más, vamos a hablar del caso de Juan o Juan Marcos, y vamos a ver un desacuerdo entre los dos, pero vamos a ver que aún en este desacuerdo que tenían ellos, que Dios multiplicó los mensajeros, porque uno fue a un lugar y otro a otro lugar para seguir predicando. Entonces, muy interesante para mí esta historia, que vemos tras muchos años, se mencionó Bernabé en la primera carta a los Corintios. Pablo sería casi como 2 décadas después de que se conocieron, a lo mejor ahí en Jerusalén por primera vez, pero todavía vemos en esta cita muy corta el respeto que tenía, porque él usa a Bernabé como un ejemplo de alguien, de un apóstol muy respetado. Entonces vemos que tras como 20 años, esta conexión fue algo que Dios usó para multiplicar discípulos, para compartir la palabra con mucha gente. ¿Algo más? Un punto importante que yo veo está un poco conectado con la humildad que Hugo mencionó en cuanto a Bernabé, listo para ir a donde fuera necesario, ¿verdad? Comenzando en Chipre, fue a Jerusalén, ahí la congregación, los líderes le mandaron
a Antioquía, y de Antioquía fue a Tarso para traer a Pablo, y regresando a Antioquía los dos fueron enviados eventualmente en ese primer viaje, y su humildad y su disponibilidad de servir donde mejor pudo servir, ¿verdad? Me gusta mucho este aspecto de Bernabé. Sí, muy buen punto. Su disponibilidad, su actitud de querer servir en cualquier papel, llevando ofrendas, siendo misionero, buscando a su amigo Pablo, ayudando a él para presentarlo a la iglesia. Vemos a él sirviendo en muchos papeles. Sí, gracias. ¿Otro comentario? Pastor, Sí. yo creo que podríamos resumir, digamos, esta historia de Bernabé y Pablo en algo muy, muy importante para todos nosotros, el mismo espíritu. Ellos estaban en un mismo espíritu. Es decir, tanto Bernabé como Pablo se mantenían en una actitud humilde. Ahorita hablamos, Larry habló de humildad, ¿verdad? O sea, se ha hablado de humildad, de la obediencia, pero también Bernabé permitía a Pablo participar a pesar de su poca experiencia. Es decir, siempre estaban el uno al otro en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces es algo que podemos atesorar y nosotros también aplicar, tratar de estar siempre en ese mismo espíritu, porque al final de cuentas el Señor es, al que servimos es al Señor. Y Él es un mismo espíritu, es el que nos guía y el que nos va a fortalecer siempre. Entonces creo que eso es algo también importante para comentar en esto. Sí, y gracias Javier. Y se complementaron para el bien del reino de Dios y tenían esa misma actitud de querer servir. Pero diversos dones, como habla creo que es Efesios, pero un solo espíritu, entonces un espíritu con minúscula, que es la actitud, y también un solo espíritu del Espíritu Santo que nos da los dones y que estamos en el mismo espíritu también. Muy bien, gracias Javier. ¿Algo más? Sí, hermano. Yo veo ahí es como el primer eslabón de una cadena, como él en espíritu. Es lo que nos enseña que nosotros estamos en ese camino, lo seamos concatenados siempre en esa formación, digámosle, de generación en generación, como él me enseñó a mí, le enseño a otro, y ya yo mayor enseño a otra persona, y así consecutivamente vamos el mundo pregonando el evangelio mediante el discipulado. Okay. Sí, exactamente. Y hablando de esta cadena, exacto, perfecto, Hugo, porque eso nos lleva a lo que sí, bueno, después, sí, buen comentario. Vamos a hablar después, una pregunta más, y después vamos a hablar de la cadena, porque vamos a enfocarnos también en 2 de Timoteo 2:2, el versículo que mencionó también Javier. Entonces, una pregunta más. Háblenos y bueno, tal vez dando un ejemplo del mundo actual en su vida, de un Bernabé en su vida. Un Bernabé en mi vida. Sí, un compañero de trabajo. Podría ser mi Bernabé en la medida que puede haber sido peluquero, que se habló la palabra y hoy está avisando la iglesia. Muy bien. Entonces, sí, Hugo, entonces un ejemplo de alguien que evangelizó, que tomó el tiempo para compartir la palabra de Dios con usted. Muy bien. Gracias, Hugo. ¿Algo más? Otro ejemplo. Ayer nos dio un ejemplo muy bonito, segundo del evangelizar en su vida a su abuelita. Entonces, Hugo nos habla de alguien que le evangelizó. ¿Algo más? Bien, para mí fue al revés. Fue mi abuela quien me evangelizó a mí. Sí.
aún llevo mi Biblia, mi primera Biblia. Cuando cumplí 6 años, mi abuela me la regaló en 1981. Y sigue ahí conmigo. Casi cada domingo es leída en la iglesia. Muy bien, qué bien. Gracias, Sigue Andrés. activa. Muy especial. Muy bien. Segundo. Buenas noches. Los pasajes bíblicos yo lo leí rápido esta tarde. Viajé y como estoy un poquito con la salud un poco débil, traté de descansar. Pero hay puntos importantes porque nos hablan acerca de la hermandad, de la unidad, ¿no? Nos hablan acerca, por ejemplo, que en el libro de Hechos nos habla acerca de las cosas que tenían en común, que aún nos habla de que vendían aún sus propiedades por ayudar a sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una muestra, pues, de que ellos tenían una fe también adulta, como dice también la palabra, ¿no es cierto? Entonces, porque compartían y vivimos en un mundo donde a veces nosotros no queremos compartir, ¿no? A veces Dios nos bendice para que nosotros podamos también ayudar o apoyar a otras personas, pero a veces como nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros, el pecado mora y vive en nosotros, dice la palabra, a veces se nos hace un poco complicado querer compartir los bienes que nosotros tenemos, pero acá es un buen ejemplo de que en ese tiempo la iglesia primitiva compartía las cosas, ¿no es cierto? Y otra cosa es que he visto acerca de las ofrendas, ¿no? O sea, nos habla de mayordomía también algunos de estos textos. Y lo importante acá es que lo que está haciendo usted, Pastor Andrés, enseñar, preparar personas para que nosotros podamos transmitir también a otras personas, porque Pablo le dice a Bernabé, ¿no es cierto?, que transmitir, ¿no?, que sean idóneas. ¿Idóneas para qué? Para poder enseñar a otras personas. Y ese es un trabajo que hacemos los que conocemos la palabra de Dios, instruir, ¿para qué? Para que ellos puedan también transmitir a otras personas. Y hay algo importante porque hay una palabra que dice fidelidad, ¿no es cierto? Y se debe trabajar con fidelidad, creo que nosotros hacemos ese trabajo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que algo he dado una leidita, ¿no? Sí, muchísimas gracias, segundo. Sí. Muy buen punto. Otra cosa. Y me estaba olvidando, yo estaba revisando y cuando ellos entran a Jerusalén, por ejemplo, Pablo y Bernabé, ellos no entran teniendo, digamos, una Biblia en la mano, digamos, ¿no?, del Nuevo Testamento, ¿no? Ellos entran a transmitir la palabra de Dios, pero ¿cómo ellos probaban, por ejemplo, porque había mucho rechazo, ¿no? ¿Cómo ellos podían probar que lo que ellos estaban transmitiendo era la palabra de Dios? Sí. Entonces, por eso, entonces, y por los milagros, ¿verdad? Que Dios usó eso y también bueno, y vemos que por eso, bueno, y yo he escuchado que hay personas que dicen que por eso ellos tenían ese poder de hacer milagros que nosotros no tenemos hoy en día. Dios podría dar a nosotros el mismo poder, ¿verdad? Podría, pero vemos que en ellos fue algo para probar que el mensaje venía de Dios, ¿verdad? Que en nuestro lugar, cuando queremos probar que es de Dios,
tenemos Muy bien. el Antiguo y Nuevo Testamento, pero ellos no tenían esa bendición de tener la palabra revelada completa. Por eso es que me parece que Dios les dio, digamos, el poder de que ellos puedan hacer milagros. Pero ahora tenemos la revelación de Dios, que es las Sagradas Escrituras, ¿no? Y como usted dijo, hay iglesias, las iglesias pentecostales, especialmente acá en el Perú, que ellos se caracterizan por sus testimonios, por los milagros que pueden hacer. Y hay mucha gente que asiste a una iglesia porque dicen, el pastor sana, ¿no? Yo me voy a esa iglesia porque ese pastor de ahí hace una oración y nos sana. ¿No es cierto? Y hay mucha gente que asiste a esas iglesias. ¿No es cierto? Sí, y por eso siempre tenemos que regresar a la palabra de Dios, porque lo correcto no es sencillamente decir que no es posible, pero tenemos que ver que es la prueba de un profeta del Antiguo Testamento. Si el mensaje está de acuerdo con el mensaje revelado de Dios, es de Dios. Si su mensaje no está de acuerdo con el mensaje de Dios, Dios no se va a contradecir, ¿verdad? No va a causar mucha confusión por enviar a su siervo con un mensaje falso y al mismo milagro. Entonces, tenemos que regresar siempre al mensaje, ¿verdad? Sí. No, y muy bien, pastor, como te vuelvo a repetir, yo te agradezco. Es un buen trabajo que tú estás realizando en la forma de instruir, ¿no es cierto? Instruir, y eso nos ayuda a que nosotros también podamos transmitir, ¿no? O sea, transmitir lo que nosotros aprendemos. Por eso también hay seminarios y todo eso, ¿no? En algunas de nuestras iglesias, y donde se preparan líderes para el ministerio, ¿no es cierto? O sea, personas preparadas, porque dice idóneas para enseñar, ¿no es cierto? Sí. Eso. Sí, y esta palabra idóneas nos va a llevar al 2 de Timoteo 2, versículo 2. Entonces, aunque la Reina Valera dice idóneas, vamos a ver otra palabra aquí. Hay unas opciones en este caso. Tengo aquí en la pantalla la versión de Dios habla hoy, que en este caso creo que es una traducción muy, muy clara en lo que dice aquí. ¿Quién nos puede leer las palabras ahí de 2 de Timoteo 2, versículo 2? Yo lo puedo leer, pastor. Sí, por favor. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñarles a otros. Eso. Bien. Entonces, pensando ahora en estas palabras, y veo que ustedes ya han estado pensando en este pasaje, ¿verdad? Entonces, una pregunta pensando en esto, ¿cuántas generaciones de discípulos, eslabones de la cadena de discípulos, son mencionados en este versículo? ¿Cuántas generaciones? Entonces, regresando al pasaje, ¿cuántas generaciones hay de discípulos? Muy poquitos. Hugo, una vez más, por favor. Lo que los indica muchas que debe enseñar a otros. Sí, entonces hay muchos creyentes, pero pensando en generaciones. Entonces, ¿cuántos niveles o generaciones de cuántos estamos hablando? Si el resultado es por el poder de Dios, muchos creyentes, pero ¿cuántas generaciones en un versículo? Bueno, empieza con quién. Serían parece dos generaciones, pues, pastor, ¿no? Porque empieza con... Bueno, yo veo unos más. Bueno, empezamos con Pablo, ¿verdad?
Pablo. Porque Timoteo dice, lo que me has oído lo que me has oído decir delante de muchos testigos. Entonces empieza con Pablo. Después tenemos la segunda generación, a Timoteo y los muchos testigos, ¿verdad? Timoteo, sí, Timoteo. Entonces, de Pablo a Timoteo y los muchos testigos. Javier iba a comentar. No, adelante. Pues. Ok. Entonces, Pablo a Timoteo y los muchos testigos. Y Pablo anima a Timoteo a encargar este mensaje a hombres de confianza. Es otra generación, ¿verdad? Que sean capaces de enseñarlo a otros. No sería la cuarta generación, ¿verdad? De Pablo a Timoteo y los muchos testigos. De ellos, específicamente de Timoteo, a hombres de confianza, o como dice la Reina Valera, hombres idóneos, que es la tercera generación de Timoteo a ellos, y de ellos a que sean capaces de enseñárselo a otros también. Entonces estamos alcanzando ahora a la cuarta generación de Pablo. Entonces a lo mejor Pablo tenía contacto con Timoteo y los muchos testigos, pero no con los hombres de confianza, y especialmente no con los otros que ellos iban a evangelizar. Entonces vemos las generaciones del evangelio aquí. Y interesante, a mí me encanta esta carta. Es la última de las 13 cartas de Pablo. A lo mejor decimos, porque no estamos seguros, pero tiene que ser la última de las 13, en que Pablo da a Timoteo instrucciones muy importantes, y esta, después de la introducción, es una de las primeras, esta instrucción aquí, de la importancia de encargar a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Entonces habla de las generaciones aquí, ¿verdad? Ok. Comentarios sobre las generaciones que vemos. Bueno, yo creo una cosa, es decir, ahí vemos la mano de Dios que no cambia, que Él es inmutable, ¿no? O sea, es decir, a pesar cuando llevamos correctamente el mensaje de Dios y la palabra, que no debe de modificarse ni transgredirse, es lo que tenemos que, es lo que vamos a ir viendo en las siguientes generaciones. Yo, por ejemplo, al comentario anterior sobre el testimonio, yo recuerdo hace ya 18 años que cuando yo llegué a Cancún, yo no conocía de Cristo. Y Dios puso en mi camino a un hombre que después llegó a ser mi pastor, con mucha paciencia y mucho amor me fue guiando. Y después de 18 años yo ya no estoy con él trabajando, pero apenas unos días, hace poco unos días tuve oportunidad yo de convivir con él nuevamente, y él me está invitando también a que pueda yo compartir en su iglesia tal vez algunas enseñanzas, algo así. Es decir, ahí vemos cómo la mano de Dios continúa de generación en generación, y no debemos de menospreciar a nadie, porque no sabemos esa persona que Dios está poniendo en nuestro camino, ¿verdad? A dónde quiere llevarle el Señor, y sobre todo, cómo quiere glorificarse Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, seamos siempre prudentes y sabios, y no desechemos a nadie, porque Dios no desecha a nadie. Sí, gracias, Javier. Y bueno, no sabemos. Entonces, tenemos una cadena ahí también, hablando de los eslabones de la cadena, pero también es como una célula que se divida, y no es una manera siempre de él, a él, a él, a él. Puede ser de él, y él puede compartir con otras personas, y vemos la multiplicación así de la palabra de Dios. Entonces ahí, en este versículo no es como Pablo a Timoteo, a una persona, a otra persona. Estamos hablando de muchos testigos y hombres de confianza y otros. Entonces estamos hablando de muchas personas, y no sabemos
Exactamente. Entonces, puede ser una persona que nos parece una persona con corazón de piedra, que esa persona va a rechazar el mensaje, pero no debemos menospreciar el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio, ¿verdad? Entonces, bien, con tantas generaciones vemos las posibilidades. Entonces, Pablo no, aunque fue un gran predicador de la palabra de Dios y mensajero de Cristo, no consideró a sí mismo ser el único mensajero de Cristo, el único que tenía la capacidad de compartir la palabra de Dios con los demás. Muy bien. Entonces, otra pregunta para considerar el papel de los líderes. ¿Qué les dice 2 de Timoteo 2:2 y Efesios 4:11 a 12? Bueno, no debe ser un 4 ahí. Lo voy a borrar. ¿Qué les dice? 2 de Corintios 2:2 y Efesios 4:11 a 12 sobre la función del liderazgo cristiano. Entonces, antes de seguir, ¿alguien nos puede leer Efesios 4:11 a 12? Andrés tiene ahí para leernos Efesios 4:11 y 12. Yo si quiere, pastor, lo leo. Sí, Javier tiene. Gracias. Ok, era el micrófono. No, está bien. 11 Javier. y 12. 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, pensando en lo que apenas nos leyó Javier y también lo que leímos en 2 de Timoteo 2:2, ¿qué les dicen estos pasajes sobre la función del liderazgo cristiano? Bien, la función del liderazgo es capacitar a otros y animarlos para cumplir la gran comisión. Bueno, así es. Entonces, y estoy completamente de acuerdo. Entonces, el predicar también, el predicar, el enseñar también son papeles importantes. Lo vemos también en 2 de Timoteo cuando habla sencillamente dice, predica el evangelio, ¿verdad? Pero también una parte importante es este papel de capacitar al prójimo que va a enseñar a otros. Por eso no es solamente que, yo soy el pastor, yo hago la predicación aquí en esta iglesia. Ustedes están ahí para escuchar y recibir lo que yo digo. Entonces no debe ser así. Vemos desde que y no sabemos exactamente entonces no nos da en la Biblia por ejemplo, el trabajo exacto de lo que hacía siempre un evangelista o un maestro en ese entonces. Pero son los líderes en la iglesia, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, el liderazgo cristiano, todos tienen una función a fin de perfeccionar. Podemos también usar la palabra capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio no es solamente el líder, el gran líder de una iglesia o un grupo, es también de capacitar a otros para tomar parte. No hace mucho yo tenía la oportunidad de predicar sobre Marcos 5, 1 a 20. Es la historia de Jesucristo cruzando el mar de Galilea al otro lado. Y ahí él, déjame verlo, Jesucristo va al endemoniado Garadeno, es el título que tiene la Reina Valera aquí, y él, después de sanar al
endemoniado, ¿qué pasa? Todo el mundo sale de su ciudad, los que habían visto con terror a este hombre endemoniado con una legión de demonios y pidieron a Jesucristo a salir de su región. Y quería ir con él, ¿verdad? Él que había sido sanado, el que había visto el amor y el poder de Jesucristo al mismo tiempo, que había cruzado al mar para salvar a él. Y Jesucristo iba a ir, estaba en su barca, ¿y qué dice a él? Jesucristo dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo tenía el privilegio de asistir a un seminario. Fue una gran bendición tomar estas clases, ¿verdad? Y aprender y pasar años en el estudio de la palabra de Dios. Este hombre ahí en la playa del mar de Galilea tenía un día de capacidad. Y Jesucristo, Jesucristo sencillamente dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, a veces un líder cristiano puede pensar que es que no está listo para compartir su fe. Esta persona no tiene capacidad, ya solamente tiene unos años aquí como creyente o lo que sea. Vemos el ejemplo de Jesucristo enviando a personas. Entonces, y vemos en Bernabé el valor de la amistad cristiana y el valor de ayudar el uno a otro tras décadas a estar con la persona. La instrucción es tan importante, lo vemos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Que después de visitar quería instruir en las cosas que faltaban, las cosas que no entendían, especialmente en las cartas a los Corintios, todas las enseñanzas que ellos no entendían y todos los problemas que tenían en sus iglesias, pero al fin de cuentas, Pablo sí salió de ese lugar, pero siguiendo con la instrucción. Entonces, es muy fácil para él. Entonces, y tenemos aquí en esta clase personas con mucha capacitación y pensar que es que esa persona no tiene la capacitación, pero es el trabajo del líder cristiano, ¿verdad? Capacitarlos para que ellos también puedan ir para discipular a otros y multiplicar discípulos, multiplicar así también la cantidad de testigos. Bueno, ya hablé demasiado. ¿Otros comentarios? También podemos hablar de los retos y bendiciones, porque no es tan fácil. ¿Algo más? Bien. Javier me dice que seguimos adelante. No, si quiere. Algo que es importante, yo creo que sumar a esta enseñanza es lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Que ya viene de antes, pero más se está manifestando en estos últimos tiempos, que son estas doctrinas, estas enseñanzas de hombres, ¿verdad? Que están inundando, a veces inclusive nuestras iglesias, o están tratando de contaminar a la iglesia de Cristo. Y yo creo que algo que debemos considerar siempre es tomar, ¿verdad?, la sana doctrina, la palabra de Dios, que es la única y verdadera que está escrita en la Biblia, y no dejarnos arrastrar, como dice la Escritura, por corrientes, ¿verdad?, de hombres que por sus concupiscencias, ¿verdad?, nada más están tras de ciertos intereses. Pues yo creo que una función de líder dentro de la iglesia también es esa: cuidar el rebaño, cuidar la sana doctrina, enseñar lo que dice la Biblia, y porque de pronto pues la gente, tal vez por desconocimiento, en un acto de fe, en apoyo a ese líder, pues le cree todo lo que él dice, ¿verdad? Y no escudriñamos, no vemos en la Escritura lo que dice. Somos flojos, la verdad debemos aceptarlo. A veces somos flojos para leer la Biblia, escudriñarla, estudiarla.
¿realmente eso es lo que dice la Biblia, lo que dijo este hombre o no dijo este hombre? Y a veces nos tomamos el camino ancho, el camino fácil, y lo creemos todo. Y entonces ahí es donde después vienen los problemas. Entonces yo creo que uno de los grandes papeles y retos de todo líder dentro de la iglesia, sea maestro, sea pastor, sea evangelista, sea el ministerio que el Señor haya puesto en su corazón, debe ser que todo debe estar sola escritura, como dicen. Sola escritura es la que nos debe guiar, ¿verdad? Y más en estos tiempos. Ese es mi comentario. Sí, bien dicho también. Papel tan importante, porque ser el mensajero sin mensaje no vale nada. Sí, gracias, Javier. ¿Otros comentarios sobre lo que dijo Javier o otra cosa? Bueno, entonces vamos a nuestra conclusión. Hay otra, pero ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de evangelizar y discipular a otras personas en un tipo de cadena de líderes? Beneficios. Pues uno de los inmediatos es que el crecimiento puede ser mucho mayor, ¿verdad? Al tú, digamos, generar una cadena de discípulos o de líderes, tú te estás multiplicando, duplicando en ellos y el mensaje va a poder llegar a más personas. Así es, y sería eso el beneficio principal, ¿verdad? Sí. Así. Entonces, buenas noches, Andrés. Él tiene que retirarse. Así, está bien. Entonces, y es el principal, ¿verdad? Es el principal, el más grande y también vemos con pasando más tiempo con una persona como Bernabé, con Pablo, vamos a poder ver ese crecimiento, vamos a tener el gozo de ver el crecimiento, de tener un fe profundo y no va a ser como evangelizar a esa persona y ya nada más, ya pasamos un día juntos y nada más. Entonces, vemos la paciencia y la humildad de Bernabé en lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Ok, entonces, antes de que todos se salgan, uno por uno ya se van, vamos a consolidar y concluir. Entonces, ¿de qué se trata esta lección? De la multiplicación de los discípulos. Muy bien. Y de la multiplicación de discípulos. Vemos que Bernabé quería incluir a Pablo en el ministerio en Antioquía y en la obra en Jerusalén también. Y ellos fueron enviados para compartir la palabra con aún más personas. Bien. Pensando en lo que hemos visto, aplicándolo a nosotros mismos, ¿cuál pecado me enseña a confesar lo que estudiamos hoy? El pecado de no inhibirnos para enseñarle a los demás. Entonces, el pecado de no sí, tal vez por ser flojos, como mencionó antes Javier, de no tomar el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Así es. Bien, Javier iba a comentar también. No, es lo mismo. Creo que ese es el principal. O sea, a veces somos negligentes o flojos para llevar el mensaje, ¿verdad? Y somos impacientes con esas personas, queremos que se vuelvan ya, o sea, y queremos ya que sean ya igual que uno, y no es posible. Hay que hacerlo con mucho amor y mucha paciencia. Sí, muy bien. Sí, él menciona una palabra muy apropiada. Yo llevé un amigo a la iglesia, el cual conocido muy viejo y de muchas cosas del mundo, y llegó a la iglesia una vez nada más y se le hizo el llamado y él tranquilamente dijo que no estaba preparado para esto cuando estábamos en el culto, dándome cuenta un día como 6 meses después que ya estaba en la iglesia allá en Nicaragua, ya había aceptado al Señor allá y ahí vemos cómo se va multiplicando todo. Bien, y hay que tener entonces, paciencia para con esas personas.
Sí, y el pecado sería a veces no tener esa paciencia y pensar que el Espíritu Santo tiene que obrar en ese corazón según mi horario, ¿verdad? Y a veces la semilla sembrada va a tomar el tiempo, el Espíritu Santo está obrando cuando nosotros no lo vemos. Muy bien. Ok, ¿algo más? ¿Algo más de Puerto Rico? Sí, hablando de la semilla, como dice la palabra de Dios, dice que no importa quién riegue o plante, quién riegue o plante, sino lo que importa es que Dios que hace crecer la semilla. Sí, así es. Entonces a veces no tenemos la paciencia ni la confianza de saber que es Dios que va a obrar. Y voy a dejarlo en las manos de Dios. Sí, gracias, Kevin. Ok, entonces después de ver nuestras faltas y errores, tenemos el gusto también de hablar del amor de Dios y de su gracia. ¿Dónde veo el amor de Dios en lo que estudiamos? Cuando se multiplican los que hablan de la palabra de Dios. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó? Entonces, en las historias de nuestras vidas, Andrés nos contó antes de su abuelita, Javier, de un pastor, a Hugo, de un amigo o compañero de trabajo, creo. Entonces, hemos visto en nuestras vidas también que Dios usó una cadena de discípulos, alguien que compartió el evangelio con otro, que compartió con él la palabra de otro, y eventualmente con cada persona aquí que recibió el evangelio, de un miembro de nuestras familias, de un pastor, de un amigo, de un compañero de trabajo, pero Dios con su poder, en su misericordia, nos evangelizó a través de personas de nuestras vidas, ¿verdad? Y por el poder de la palabra del evangelio viniendo a nosotros. Muy Un bien. gran ejemplo del amor de Dios que vemos aquí es la forma en que Él nos da a todos nosotros ese privilegio de utilizar esa poderosa palabra de Dios para alcanzar a otros, pensando que nosotros no somos dignos de hacerlo. Y vemos eso especialmente en el ejemplo de Pablo, el perseguidor de la iglesia que fue escogido por Dios para llevar su mensaje. Y nosotros tenemos el mismo privilegio. Sí, sí, sí. Entonces, Pablo habla de sí mismo, habla de la grandeza de su propio pecado, y nosotros también conocemos nuestro pecado como Pablo, pero todavía Dios no solo nos perdonó, también nos da el privilegio de ser sus mensajeros en las dignos, como Pablo tenemos el mismo privilegio de compartir la palabra de Dios como él, ¿verdad? Muy bien, gracias, Larry. ¿Algo más? Ok, otra pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en la lección de hoy? A pedirle que seamos humildes y que no seamos negligentes. Sí, que seamos humildes, una palabra clave de la lección de hoy. Lo vemos en la actitud de Bernabé, ¿verdad? Una actitud humilde que tengamos nosotros la misma actitud en la manera en que evangelizamos y ayudamos a nuestros hermanos en la fe. Bien, muy bien. Que nos armemos de valor y que vayamos a evangelizar a otras personas. Sí, que sencillamente evangelicemos a nuestro prójimo y confiamos que es la obra de Dios para cambiar el corazón. Nuestro trabajo es sencillamente compartir el mensaje que tiene poder en sí. Muy bien, gracias, Kevin. ¿Algo más? Entonces, pensando en lo que hablamos hoy, ¿con quién voy a compartir este mensaje?
Podría ser con las personas que estén alrededor nuestro, un mensaje de multiplicación y que no debemos echar ninguna oportunidad que tengamos siempre. Sí, entonces, y pensamos, gracias Hugo, hay oportunidades alrededor de nosotros. Pensamos en Bernabé, Pablo viene a Jerusalén en vez de rechazar a este perseguidor de cristianos. Bernabé lo ayudó. Entonces nosotros vemos también oportunidades alrededor de nosotros para compartir el evangelio, para instruir a los que necesitan instrucción cristiana, para capacitar a otras personas, pensando en lo que hemos visto en la historia de Bernabé y Pablo, en 2 de Timoteo 2:2 también. ¿Algo más? Sí, como usted dice, o sea, que pedirle a Dios el discernimiento y la sabiduría para que Él nos revele, precisamente haciendo hincapié a 2 de Timoteo 2:2, a esos hombres, ¿verdad?, fieles o idóneos para enseñar. O sea, que Él nos vaya mostrando estas personas, ¿verdad?, y que nosotros podamos guiarlas también con esa humildad y esa paciencia y ese amor, como lo hizo Bernabé con Pablo, ¿verdad?, para llevarla el Evangelio. Sí, muy bien. Sí, gracias, Javier. Sí, nunca dudemos de pedirle la ayuda al Señor para poder llevar su palabra, porque siempre dependemos 100% de Él, ¿verdad? Como dice en Sofonías 2:3, que dice: ustedes, la gente humilde que obedece a Dios, busquen al Señor y pídanle ayuda, busquen la justicia y la humildad. Así tal vez podrán salvarse el día en que el Señor muestre su furia. Así que nunca dudemos de que el Señor nos mantenga firmes y pedir su ayuda, ¿verdad? Para llevar a cabo la tarea de multiplicar discípulos. Sí, sí, gracias, Kevin. ¿Algo más? Ok, entonces, la tarea, entre comillas, no somos de un colegio con alumnos de primaria, pero tarea de que hacemos motivados por el amor de Dios. La próxima clase sería el miércoles de la semana que viene a la misma hora, el 14 de noviembre. Como siempre, les pongo los pasajes y el video en el grupo. Y porque tenemos 5 días sin clase, voy a poner algo en la clase para su participación, preguntas puntos de que podemos hablar en el grupo. ¿Algo más? Bien, vamos a concluir entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Pastor. Buenas noches a todos, mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas Bendiga. noches a todos. Que Dios los bendiga.